principales errores a la hora de buscar tu primera ronda de inversión y están representados los fondos Atos Capital, Lanzadera y Inverready, y gracias a Mario Grasesco, en representación de Encomenda, por organizar esta charla. Sin más dilación, paso la palabra a Mario. Uno, dos. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a CaixaBank Day One por dejarnos organizar este panel. La verdad que ya había ganas de volver al 4 Years From Now. Y muchísimas gracias, por supuesto, a los fondos que nos van a acompañar en esta sesión, en la que creo que vamos a aprender cosas muy prácticas y que podéis implementar en vuestro día a día. Contamos con la suerte de tener con nosotros a Borja, de Inverready, a Javi, de Angels, y a Giovanni, de Atos, y un servidor que está en Encomenda. Si os parece, veo muchos emprendedores, algunos de ellos conocidos, otros que probablemente no hayamos tenido la ocasión de hablar. Contándoos un poco cada uno de vosotros un poco el fondo, ¿no? La tesis de inversión de como fondo, en qué invertís, en qué no invertís, porque así después de la sesión probablemente vendrá un aluvión de emprendedores a contarnos nuestros proyectos y sabréis ubicar bien con qué fondo tenéis que hablar, ¿no? Pues si quieres empiezo yo, Mario. ¿Se oye bien? No. ¿Se oye bien o no? Vale. Pues si queréis empiezo yo. Yo soy Borja Ballesté, soy el responsable de inversiones de Inverready. ¿De acuerdo? Inverready es un fondo que nace en 2008, que tenemos ahora mismo más de 500 millones de assets under management y que los tenemos divididos en varios fondos verticalizados. Yo soy el responsable del fondo de tecnología, que se levantó en 2019, 54 millones para invertir en alrededor de 30-35 startups. ¿De acuerdo? Intentamos invertir en etapas seed, en empresas que busquen entre 500.000 y 1 millón de euros, empresas con componente tecnológico muy fuerte, principalmente B2B. ¿De acuerdo? Y generalmente en España, aunque estamos tocando también Portugal, Italia. Y luego, lo comentado, tenemos también otros fondos verticalizados, como el de Life Science, tenemos un fondo verticalizado en Venture Debt y luego tenemos otros instrumentos híbridos para intentar acompañar a las startups desde el inicio hasta el momento que logran un exit. Bueno, yo creo que esto es todo. Genial. Oye, pues lo primero, muchísimas gracias a Caixa y a Mario por la invitación. Soy Javier de Todo, vengo en representación de Angels Capital, que es el brazo inversor de Juan Roig para invertir en startups de Marina de Empresas. Marina de Empresas es un ecosistema emprendedor que se está formando en Valencia, compuesto por una universidad que se llama EDEN, por la cual pasan más de 1000 estudiantes al año. Tenemos grados, posgrados, másters. Luego está la aceleradora Lanzadera, que apoya a más de 300 empresas al año en diferentes programas y con diferentes aportes de valor. Y luego nosotros invertimos en líderes emprendedores, tickets iniciales de entre 50 y 500.000 euros con capacidad de follow-on hasta 1 millón de euros. Somos agnósticos, al final para nosotros lo más importante es el número uno. Pensamos que el éxito de una empresa no depende del capital. No sabemos si lo primero es tener un buen líder, luego que haya mercado y clientes y que la propuesta de valor sea buena. Y lo sexto o lo séptimo puede que sea el capital, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy. Y yo creo que el primer error que puede tener un emprendedor es intentar buscar el capital sin tener un buen equipo, un mercado definido y una propuesta de valor validada. Hola a todos, muchas gracias a Mario, a Caixa y a mis compañeros. Yo soy Giovanni, vengo en representación de Atos Capital. Atos Capital es un fondo que ha nacido a finales de 2016, con lo cual quizás somos los más jovencitos y pequeñitos respecto a mis compañeros, pero hemos estado bastante activos en estos últimos 4 años. Hemos cerrado el periodo de inversión del primer fondo en junio del año pasado. Y en verano hemos estado trabajando en levantar un nuevo fondo y ahora estamos en ello. Es un fondo con un tamaño objetivo de 30 millones, con el cual la intención es participar en rondas entre seed y pre-series A, con tickets de entre 100 y 300 en seed y entre 500 y 1 millón en pre-series A, con la posibilidad de hacer follow-ons hasta 3 millones por compañía. Un poco nuestra filosofía es parecida a la de Angels en el sentido de que somos agnósticos, pero sí que tenemos algunos temas que nos gustan en particular. Estos temas van variando obviamente con las macro tendencias y en los últimos años hemos estado haciendo varias inversiones en EdTech,
contamos con 5 empresas en educación. Hemos hecho bastante fintech. Creemos que ahora el insurtech vaya acelerando, por lo menos en España. Luego tenemos una tercera categoría más amplia que definimos como herramientas de productividad. Y ahí, pues, diría yo, nuestro sweet spot, tanto herramientas de productividad horizontales como verticales. Y quizás como punto más relevante o que miramos incluso en fase seed es la eficiencia en capital. Y nada, con esto. Perfecto. Y desde Encomenda, bueno, nosotros somos un fondo que no nos gusta mucho la palabra fondo, nos gusta definirnos más como un super angel fund, porque al final intentamos juntar lo mejor de la filosofía Business Angel en tanto a ser rápidos en la ejecución de la ronda, entrar muy temprano, muy cercanos con los emprendedores, con evidentemente las ventajas que tiene ser un fondo, ¿no? Que al final es tener capacidad, equipo y recursos. Como fondo somos un fondo de 24 millones de euros, donde invertimos en alrededor de 40 compañías hasta llegar este año, tickets iniciales entre 100.000 y 300.000 euros y con capacidad de hacer follow-ons de hasta 1,5 o 1,8 millones de euros por empresa. A nivel de sectores, somos también bastante agnósticos, tocamos el digital, no invertimos en biotech, deep tech, hardware difícilmente. Y sectores en los que hayamos invertido, por ejemplo, fintech es uno donde tenemos un peso muy significativo, edutech, healthtech estamos invirtiendo muy fuerte últimamente y en todo lo que es digitalización de procesos dentro de compañías. Una pregunta que os quería lanzar, porque me acuerdo que hace poco estuvimos comiendo varios fondos y íbamos comparando un poco cuál era la ratio de conversión, ¿no? Desde que un proyecto nos contacta por primera vez hasta que finalmente se cierra, y veíamos prácticamente todos que alrededor del 1% de los proyectos que nos llegan a un fondo acaban siendo invertidos. Y viendo un poco el funnel, te dabas cuenta de que prácticamente la mayoría, más de un 50% quizá, incluso no reciben una primera llamada por parte del equipo del fondo. ¿Cuáles son aquellos red flags, ¿no? O aquellos elementos que automáticamente os hacen descartar un proyecto o que no os generan la suficiente confianza como para poder tener una primera interacción con el emprendedor? ¿Empiezo yo mismo otra vez? Al final, ya sé que preguntan red flags, les dejo también a mis compañeros que comenten esto. Yo creo muchas veces el principal problema es que la empresa o no es apta o no está preparada para ir a buscar capital, ¿de acuerdo? Cuando digo que no es apta, hay que tener en cuenta cuál es el perfil de un fondo y qué es lo que busca. Lo que buscamos generalmente son empresas que tengan potencial de multiplicar por 10 nuestra inversión. Hay muchas empresas muy buenas con unos números fantásticos y que harán muy ricos a los fundadores, pero que no son del perfil del fondo. Son empresas que van a ir creciendo pues en 25 o 50% anualmente, van a hacer un negocio súper rentable con EBITDAs espectaculares, pero que al fondo no le encajan. Y esto ya es un primer paso que yo creo que filtra gran parte de lo que nos llega. Y el otro paso son empresas que no están preparadas, pues que todavía no tienen un equipo compensado formado, sino que es una idea de un emprendedor, que todavía no han tenido contacto con el mercado. Y ya no digo vender, sino ser capaz de interactuar con potenciales clientes para aprender de ellos y poder afinar tu producto, ¿de acuerdo? Por no hablar de las que no tienen producto. Es decir, yo creo que muchas veces es un tema de tiempo o de que realmente no encajan dentro de este camino, de este path de Venture Capital que decimos muchas veces. Y no es algo ni bueno ni malo, simplemente hay quien encaja y hay quien no. Si queréis os dejo que vayáis un poquito más a los red flags, pero... Genial, yo estoy bastante de acuerdo en la lectura. Al final creo que lo que más importa a la hora de emprender es tener un camino, un plan de negocio y luego ver si en ese camino tiene sentido el Venture Capital, porque muchas empresas tienen la suerte de financiarse de otra manera, ¿no? Pues hay financiación pública, bancaria, hay productos bancarios que pueden servir para agilizar las operaciones y a lo mejor no tienen por qué seguir el camino del Venture Capital. Luego, si en ese roadmap, si sabes a dónde quieres ir y con inversión privada puede que tenga sentido, lo que tienes que hacer muy bien es prepararte todos los materiales, ¿no? Puedes tardar un mes entero en definir tamaño de ronda, cuánto y para qué, en qué lo vas a invertir, qué vas a conseguir luego, cuánto vas a tener de runway después de esta ronda. Preparar muy bien los entregables y luego analizar muy bien en qué invierte cada fondo, porque nosotros, por ejemplo, no invertimos fuera de manera de empresas. Entonces, si nos llega una empresa de fuera, pues eso es que ha aterrizado mal
la tesis de inversión nuestra, ¿no? Eso es un error muy clave, o contactar a un fondo que ha invertido un competidor tuyo. Pues te genera un no, entras ese 99% y a ti como emprendedor te puede crear una frustración porque va a ser uno de los caos, ¿no? Perdón un momento. Si me permites, yo quería completar lo que has dicho porque estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que muchas veces los emprendedores no son conscientes o no le dan la importancia que se merece un proceso de levantamiento de capital. Y eso sí, son horas de trabajo, horas de preparación, horas de entender qué va a pedir cada fondo, hacer diferente documentación para diferentes fondos. Creo que es como cuando también gente busca trabajo. Aquí todos los emprendedores seguro que en algún momento habéis entrevistado a alguien para una posición. Cuando te viene un tío que no sabe qué hace tu empresa, que no sabe que no se ha preparado la entrevista, que ha aplicado para ver qué pasa, pues esto nos pasa muchas veces y creo que es no darle suficiente importancia al proceso de búsqueda de financiación. Totalmente de acuerdo con mis compañeros y de hecho, justo recientemente, y nos ha pasado más de una vez, ves que igual algún emprendedor que igual ya habías conocido, no sé, hace algunos meses, hace un año, vuelve a contactarte, pero a través del info@atos, y entonces dices, vale, este me está haciendo el pitch genérico, porque se ve que es, ¿no? Que no, el destinatario no es Giovanni, sino es el fondo en general, y parece como que haga el pitch por primera vez. Entonces eso claramente es un error de que no ha hecho una monitorización clara de los fondos a los cuales ha ido o con los que ya ha hablado, con lo cual eso es muy importante porque veréis que levantando rondas pues tendréis que hablar con mucha gente y eso pues ya perderéis la cuenta, ¿no? De con quién ha hablado, cuándo ha hablado, qué me ha dicho, etcétera. Con lo cual esto para complementar un poco. Y luego quizás era ir más en la parte de la forma, de lo que es muy relevante, como comentaban. Tened en cuenta que nosotros tenemos muy poco tiempo, como vosotros, para analizar un primer deck. Y con Mario y con Javi hicimos un par de sesiones muy interesantes acerca de cómo construir un pitch deck. El primer pitch deck, que tiene que ser más un teaser que un deck con mucho texto, etcétera, tiene que ser muy conciso y muy to the point, donde tenéis que explicar como si fuéramos casi idiotas, perdón, entre comillas, cuál es el problema y cómo se resuelve. Porque si ya en las primeras slides os vais por las ramas y explicáis, no sé, tamaños de mercados de, no sé, trillones, etcétera, pues uno se pierde y dice, vale, pues un poco de lo mismo. Y si puedo, un último consejo, hay como olas de buzzwords en general relacionados con macrotendencias. Entonces, hace algunos años teníamos el AI que estaba en cualquier sitio. Ahora parece que la sostenibilidad, o sea, incluso, no sé, cualquier cosa tiene que ser sostenible. Entonces, no es necesario utilizar estos, y no estoy diciendo que todos vosotros los estáis utilizando, pero tened cuidado en el lenguaje y cómo explicáis las cosas a los fondos. Sí, si puedo, también por complementar, al final, esto lo que tienes que pensar cuando lanzas el primer material, el primer teaser, es qué quiero conseguir. Y lo que quiero no es que el fondo conozca mi empresa a la perfección, lo que quiero es una primera reunión, es una llamada. En la llamada me prepararé otros materiales, igual un deck más extenso, otros contenidos, para conseguir lo siguiente, que es una segunda reunión o una reunión con el socio o lo que sea, empezar un proceso de due diligence. Pero lo primero es conseguir una reunión. ¿Cómo se consigue? Con 3 slides bien hechas, 3 mensajes potentes. Lo más importante de tu empresa, no tiene por qué estar todo, pero algo que te haga querer conocer más. Y esto al final es lo que decía Giovanni. Tenemos poco tiempo y 3 slides pueden ser suficientes para una reunión, incluso menos. Totalmente. Al final esto es un funnel. Nosotros, por ejemplo, también desde Lanzadera damos mucho apoyo a emprendedores a conseguir inversión y los primeros entregables que preparamos es el correo de reseña en el que se explica de forma muy breve lo que hace la empresa. Porque el inversor al final, un inversor activo, recibe 40 o 50 intros a la semana. Si en el correo no se ve de manera breve, sencilla, lo que hace, tamaño de ronda, sector, métricas, no va a abrir el one page. Y si el one page no tiene la misma estructura y simplicidad, no va a querer una intro, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo le paso a Giovanni una reseña con un one page de una empresa por no ponerle en compromiso y si ya él lo ve bien, me dice hazme la intro con el emprendedor, porque al final es un compromiso
y si esa documentación se trabaja bien, pues se consigue la siguiente etapa en el funnel, que es una reunión o una llamada. De hecho, estoy muy de acuerdo contigo, Javi, en entender el proceso de inversión como un funnel, ¿no? Y evidentemente, como funnel, si entras en una primera etapa con un cold email, sin entender muy bien cuál es tu cliente, en este caso somos nosotros, y con un mensaje muy genérico, las probabilidades de salir por fuera del funnel son muy elevadas, ¿no? Y de ahí pues el trabajar bien los materiales, el personalizar un poco, incluso el recibir una recomendación, una intro por parte o bien de otro fondo o bien de alguna startup del portfolio, son pequeños elementos que te permiten entrar por una etapa un poco más avanzada y a partir de ahí iniciar la conversación. Hablando de la parte de conversación, una vez tenemos pues, esa primera intro, ¿no? Y ese primer momentum en el cual vemos que el proyecto tiene sentido como para interactuar, ¿cómo suele ser una primera llamada con una startup, ¿no? Esos primeros 30 minutos donde normalmente el emprendedor os explica el proyecto, ¿qué es lo que buscáis? ¿Vais con el checklist? ¿Vais más con una actitud de identificar si no hay elementos que no hacen que el proyecto avanza? ¿Cómo se convence a un inversor en 30 minutos para seguir avanzando en el proceso de funnel? ¿Empiezo yo? Sí. Entonces, nosotros somos humanos, aunque a veces no lo parezcamos, con lo cual somos personas y queremos hablar con personas. Entonces, desde mi punto de vista, el punto principal de la primera call es conocer al emprendedor y que el emprendedor nos conozca a nosotros, porque de eso se trata. O sea, no es solamente one way, sino two ways. Entonces es importante que sea un fit también para que nosotros seamos un fit para vosotros. Más allá de esto, yo creo que sí que hay unos checklists o unos puntos igual bastante teóricos o high level, porque en media hora tampoco es posible valorar todos los puntos de producto, tecnología, business plan, etc. Y diría que los 3 puntos principales son equity story y la historia de los emprendedores, es decir, de dónde venís, y eso va ligado con dónde está la oportunidad, ¿no? Dónde habéis visto, igual en vuestro pasado estabais trabajando en un sector, visteis un problema, ahí lo engancháis con el problema, tenéis la posibilidad de explicarnos mejor cuál es el problema y cuán de grande es el problema, y a partir de ahí unas pinceladas sobre lo que es la solución, pero tampoco el objetivo de esa call, desde mi punto de vista, es ir a hacer un drill down de cómo funciona la tecnología, etc. Y por último, pues entender un poco cómo funcionan las dinámicas del equipo, si estáis full time, si no, un poco de dónde venís y por último la ronda, cómo está estructurada. Entonces yo creo que con esto... Sí, yo al menos en nuestro caso, yo creo que hay 2 perfiles de primera reunión bastante diferenciadas y que el emprendedor puede intentar entender qué dinámica se va a encontrar viendo quién es el interlocutor. Yo creo que cuando la primera reunión se tiene con un perfil más junior del fondo, este saca el checklist, se pone a sacar toda la información que le va a pedir el associate o el socio sobre la empresa y es mucho más entrevista, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Y no está mal, simplemente ten todas las preguntas preparadas y respóndelas de la forma más concisa posible. Luego hay la reunión con perfiles algo más senior, con associates directamente, donde la cosa ya cambia un poco. Yo, por ejemplo, cuando tengo estas primeras reuniones, generalmente doy la oportunidad al emprendedor de hacer un poquito el pitch, como para romper el hielo, pero luego yo ya dedico, si estamos hablando de media hora, dedico ya 15-20 minutos restantes prácticamente a hablar sobre prácticamente un topic, el que a mí me genere más interés. También es verdad que nosotros invertimos mucho en proyectos muy tecnológicos, que tienen mucha complejidad, y si a mí, por ejemplo, desconozco el mercado, pues igual tengo una conversa de 15-20 minutos con el founder sobre el ecosistema. ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta solución? ¿Realmente esto funciona como me lo estás contando? ¿Qué han hecho los competidores? Intento empaparme un poquito del sector y al final lo que espero es una conversación que a mí me aporte también, que me haga aprender y que me genere querer más, ¿de acuerdo? Si ya conozco el sector, es un sector más conocido y demás, entonces iré ya a hablarme de la tecnología, hablarme de tu producto y hablar una conversación de entender por qué este emprendedor es especial. Porque al final ya no nos hemos de fijar solo en que este emprendedor me guste para hacer una ronda de financiación ahora, sino que yo en esa llamada ya estoy pensando en si este tío de aquí 2 años o 3 años va a ser capaz de vender ese proyecto a un fondo de Estados Unidos, a un fondo alemán, a un fondo inglés, y lo que intento detectar es esta capacidad de transmitir, convencer,
comunicar lo interesante de un proyecto. Ya os digo, sea lo que sea. Porque al final el checklist, luego, si me interesa, pues paso la llamada de media hora a una hora y lo completo. Pero estos insights un poco más soft son muy difíciles de conseguir y me gusta mucho aprovechar la primera llamada. Y si estáis hablando conmigo y me pongo a preguntaros sobre un único tema, eso es buena señal. Sí, bueno, yo me voy a tener que repetir porque para nosotros lo más importante es la historia del emprendedor, que es lo que ha comentado Giovanni, de qué has hecho antes, cómo has conocido a tus cofundadores. Para nosotros es muy importante los emprendedores que han conocido el problema en sus experiencias previas, no que quieren emprender por emprender, hacen lluvia de ideas y luego eligen la que es mejor. Al final los dos caminos son válidos, pero cada uno tiene sus ratios de éxito, ¿no? Y lo que nos gusta es que la gente ya venga con los contactos en el sector, conozca los problemas, que sepa hablar el lenguaje de su cliente, eso es súper importante, y que nos sepa transmitir muy bien el problema que hay en el sector, más que en el sector, en el cliente, eso es súper importante. Hay muchos emprendedores que hablan de problemas del sector, pero es que el emprendedor no tiene que solucionar ningún sector, sino el problema concreto de un cliente. Y si ese problema es muy relevante para el cliente, que todos los días está pensando en él y es muy grande porque hay muchos clientes, lo demás ya viene todo rodado cuando entendemos la propuesta de valor. Pero la historia, problema y propuesta de valor es lo más importante para una primera reunión, porque ya esa primera reunión tú ya le habrás facilitado algo de información sobre la etapa en la que está la empresa, cómo está formado el equipo, y eso ya es trabajo del fondo analista, haber estudiado antes y prepararse la reunión. De hecho, solamente para acabar, la importancia de ser storytellers. Esto no significa que hay que vender humo, pero bueno, vosotros como CEOs o como fundadores tendréis que empezar a vender y tenéis que vender no solamente vuestra solución, sino vendernos, se espera que no la moto, sino una solución que pueda traccionar y entonces una visión. Y eso no os imagináis el número de emprendedores, sobre todo de perfil, y eso, perdonar a los perfiles técnicos, pero es verdad que quizás los perfiles principalmente técnicos suelen ser muy buenos en producto, pero quizás en el storytelling un poco menos. Entonces, ejercitaros mucho en esa parte, porque es una pena. Porque es una pena que a veces se pierden proyectos que igual merecerían seguir adelante en el análisis. Sí, sí, coincido mucho con Giovanni. De hecho, me gusta mucho la figura del cazador, ¿no? El CEO de un proyecto o la CEO de un proyecto al final es alguien que intenta obtener recursos de fuera, y esos recursos evidentemente son ventas, es equipo y es funding, ¿no? Y si en esa primera conversación no ves que el emprendedor pueda llegar a tener, porque un emprendedor evidentemente crece con el tiempo, pero puede llegar a tener esa capacidad para atraer al mejor talento, a los mejores fondos y a los mejores clientes, ahí evidentemente las expectativas de obtener un 10x respecto a tu inversión se minimizan mucho. Pasemos más a la parte de números, ¿no? Hemos tenido la primera llamada y ese proyecto nos gusta, nos parece interesante. Tenemos que empezar a analizar el proyecto más desde un punto de vista objetivo, ¿no? Todo lo que es la parte de tracción, métricas, mercado. ¿En qué os soléis fijar? ¿Tenéis identificado una serie de materiales o un data room específico que desde el fondo queréis ver? ¿Vais muy ad hoc para cada proyecto? ¿Cuáles son los principales errores, ¿no?, que soléis ver en los emprendedores que os empiezan a enviar, ¿no?, toda esa documentación para analizar? Pues arranco yo. Yo personalmente, por el perfil de proyectos que hacemos, que igual no son tan B2C, con una importancia de las métricas de tracción tan relevantes, a mí me gusta, y lo que para mí es más importante es que tengan clarísimo cuál es su plan para los próximos 18 meses, que generalmente es el tiempo que el fondo suele esperar para que la empresa revalorice y busque otra ronda. Y tener clarísimo dónde se va a gastar el dinero, qué vamos a conseguir en esos meses y dónde va a estar mi compañía a 18 meses vistas, tanto a nivel de caja, como a nivel de ventas, como a nivel de equipo, para que yo pueda decir como fondo, hostia, de aquí 18 meses esta empresa es invertible y alguien me va a meter una serie A. Para mí eso es lo más importante, que el founder con el que hablas, que los números sean suyos, que los conozca a la perfección, que les puedas preguntar cualquier cosa sobre los números y no necesite mirar el Excel. Para mí eso es agua de mayo. Y luego, más allá de eso, pues que cuando tú le pidas información financiera, pues que todo bien ordenado, bien preparado, etcétera. Pero al final, generalmente los proyectos con los que tratamos no tienen
tanta complejidad numérica como otras grandes empresas, por lo que al final es tenerlo todo bien ordenado, tener muy claro el uso del funding y que se pueda ver luego es decir, que el mensaje de estrategia o de visión con el modelo encaje. Y a partir de ahí, pues es revisar los números, ver que todo cuadra, entender las desviaciones, ver cuáles son las sensibilidades que pueden haber y ver que esta empresa es sostenible y tiene tiempo con la ronda que busca para dar un salto. Y el error más típico que suelo encontrarme es gente o proyectos que no han incluido la ronda adecuadamente en su estrategia de funding en su modelo financiero, perdón, o que han puesto una ronda de 3 millones que ya sabes como inversor que no la van a conseguir. Y si su modelo solo se soporta con 3 millones de funding y sabes que no lo van a conseguir porque sabes que no están en la fase, pues este proyecto ya deja de ser invertible. Entonces, hacer una mala planificación de cuántos recursos levantar, si llegas a este punto de revisar los números, puede ser un deal breaker. Ahí, empiezo por ese punto que ha comentado. Cuando tú le preguntas a un emprendedor ¿de cuánto es la ronda? 500.000. ¿Por qué? Porque mi competidor, ya te has equivocado, porque al final no tienes un plan tú. Tú tienes que vender un plan y lo que es la ronda es un medio para alcanzar ese fin, ¿no? Entrando un poco más en el tema de materiales, que es un proceso de venta, aquí lo que sí pediría también es, oye, en los materiales no hace falta innovar, ¿no? Ya, para innovar son las empresas, en cómo mejoro una satisfacción que no está cubierta en el mercado, pero un Investor Deck es un documento estándar que realmente es estándar porque es lo que quiere ver el inversor. Entonces, intentaría cubrir de la mejor manera esos puntos que leyéndolos se respondan solo a las preguntas que tiene el inversor y también pediría oye, invierte un poco en el diseño de este documento porque si para un inversor que estás pidiendo un ticket de 200.000 euros me enseñas este documento, no quiero pensar cómo vas a tratar a tus clientes que te pagan 60 euros al mes. Entonces, es un poco entender lo que cuida el proceso, que entren ganas de verlo, es un documento de marketing. Y luego el plan financiero yo creo que tiene que ser sencillo, fácil de entender. No queremos un modelo financiero de Abengoa de 500 pestañas que no se entiende. Lo que se necesita es saber cómo evoluciona, porque al final nosotros invertimos en etapas muy tempranas cuando están de un cliente a 20 clientes y queremos ver de manera sencilla cómo evoluciona la empresa y sobre todo que tenga coherencia los datos del DEC de los que me diga en la primera reunión del plan de negocio. Porque cuando ya te han dicho un dato y luego no es el que te han dicho, te sienta mal. Totalmente, no. Por la parte de funding y de documentación, totalmente de acuerdo. Quizás complementaría en la parte de documentación diciendo que hace 5 años o más, igual el VC en general en España, en Europa, no estaba en estadio tan avanzado o maduro. Hoy en día hay demasiada información ahí fuera, en blogs, Medium, LinkedIn, etcétera, donde podéis ver, tesis de inversión de fondos, y no solamente de nosotros, sino de los Sequoias, Kleiner Perkins, etcétera, y podéis ver qué buscan también esos fondos para hacer un poco de benchmarking y ver sobre todo por dónde van los tiros de los fondos. 2, los inversores más o menos vamos pidiendo la misma documentación, con lo cual es muy importante en la preparación de la documentación hacerse una data room donde pongáis el business plan, no sé, el financial forecast, KPIs y luego un Q&A. Preguntas y respuestas a esto me lo encuentro casi cada vez. Nosotros inversores, pues una vez que recibimos la documentación, una vez que hagamos la primera o segunda call, tenemos dudas y preguntas, etcétera, y somos muy preguntones, con lo cual enviamos varias preguntas que entendemos tengan más o menos sentido. Entonces, los emprendedores van pues contestando a todas estas preguntas y respuestas y a veces, como lo hacen ex novo cada vez con nosotros, pues lo harán también con otros inversores. Entonces, conforme vayáis recibiendo preguntas y vosotros contestéis a los emprendedores, a los inversores, id creando como un documento de Q&A, anónimo obviamente, no decir que esta pregunta viene de este fondo, donde podáis compartir este documento con otros inversores. Eso os ahorrará un montón de tiempo. Incluso pedid
al inversor, si la podéis hacer en inglés, por si acaso ya llegará el momento de compartirlo con un inversor que no sea español, para facilitaros la vida. Sí, la verdad que la parte del Q&A es súper interesante. Otra cosa que hemos visto a otros, que otros fondos piden, por ejemplo, es trocear la parte de la documentación. En lugar de tener un deck de 40-50 páginas, puedes preparar mini presentaciones dentro de lo que son las principales áreas de la empresa, ¿no? Pues tener una parte, por ejemplo, más de roadmap de producto, explicando un poco el producto, cómo va a ir evolucionando en los próximos meses. Otra parte de pipeline, por ejemplo, donde tienes el pipeline bien identificado. Una de competencia. Disclaimer, no puede ser que un fondo conozca mejor la competencia de lo que conozcáis vosotros. O sea, para mí eso no es un red flag, pero sí que es algo muy importante que tenéis que tener muy bien identificado. Y en general, un poco los consejos que estaban dando ellos. No reinventar la rueda. De hecho, la gente de Angels tiene un post súper bueno a nivel de lo que es cómo preparar un pitch deck, que os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy, muy bien. Y bueno, y hay un montón de material en internet que podéis encontrar. Llega el Partners Meeting, ¿no? Que al final es esa call donde está todo el equipo y donde probablemente se tome esa primera decisión de go o no go, o como mínimo cuáles son los green lights que tienen que haber, ¿no? Para que esa ronda acabe sucediendo con nuestro fondo. ¿Qué dinámicas veis que se producen en esas calls con el resto de los partners? ¿Qué consejos les dais a los emprendedores? ¿Qué errores se deben evitar? Porque también los hay. Si queréis, empiezo yo. Yo creo que llegado ese momento estáis muy cerca, por lo menos por lo que es Atos, de pasar a comité y de que tomemos una decisión sobre sí o no y el tamaño del ticket. Yo creo que en esas rondas, bueno, por nuestra parte intentamos pasar un guión, unos bullet points sobre lo que nos gustaría tocar. Y esas reuniones no son, desde el punto de vista de Atos, no son tanto para profundizar el business plan, el numerito, el crecimiento, etcétera, sino es como una repetición de la primera conversación que tuvisteis con el associate o el analyst, donde le explicáis el problema, les explicáis de dónde venís y por qué vosotros sois el equipo adecuado a resolver ese problema. Entonces, desde nuestro punto de vista es más a nivel cualitativo, a nivel humano, ver también cómo razonáis, se os harán algunas preguntas, igual algún challenge, pero todo muy bajo el punto de vista cualitativo, más allá luego de entender lo que comentaba Borja, de si realmente tenéis claro cuál es el roadmap, tanto de producto como de todas las demás cosas de go-to-market y entonces de tamaño de ronda. Yo aquí simplemente creo que Giovanni lo ha explicado muy bien. Yo lo que añadiría, y creo que es fundamental, es que el emprendedor entienda que cuando llegas a una reunión con los partners, el emprendedor no es el único que quiere que eso llegue a comité y que eso se cierre. El analista, que lleva 2, 3, 4 semanas trabajando con esta empresa, también quiere que esto pase adelante. Entonces, aquí mi consejo es asociaros con esta persona, preguntarle qué le van a preguntar, cómo cree que es mejor que aproche la explicación sobre el producto, el proyecto, dónde me he de centrar cuando defienda mi proyecto. Al final, el partner va a querer conocer el proyecto para poder defenderlo en el futuro en un comité, para poder saber qué empresas forman el portfolio con detalle y demás. Ya conoce la empresa porque se le ha explicado el associate varias veces, ha pasado por reuniones donde se comparte el deal flow, donde se preparan este tipo de reuniones. Entonces, aprovecharos del analista o del associate que os ayude a preparar estas sesiones y a partir de ahí defender lo importante de vuestro proyecto. No todo el proyecto, sino aquello que es más relevante. Es un poco lo que decía Giovanni. Se repite una primera reunión, pues lo que he dicho yo antes. Hay que enamorar al partner. Si hemos enamorado al associate o al analyst, ahora toca enamorar al partner. Entonces, enfocar eso como es, así. Sí, yo creo que ahí el emprendedor tiene que haber preguntado ya cuál es el proceso de toma de decisiones para que pase a la siguiente etapa. Es decir, si hay 2 partners y tiene que ser unanimidad de los 2, pues tienes que dar juego en la reunión a los 2. Si uno está muy callado, es que a lo mejor no le gusta tanto, entonces tienes que darle más bola al otro para intentar conseguir que entre y se vuelva a enganchar con el proyecto. Y obviamente el analista en ese caso te debería
intentar centrar cómo va a ser la reunión, ¿no? En nuestro caso, como no somos un fondo, es un poco más informal. Nosotros preparamos un infomemo de la empresa antes de esa reunión para que Pepe Peris, que es el director general de Ángels, se pueda estudiar la empresa antes de la primera reunión. Ahí ya va bastante centrado y lo único que quiere conocer es contrastar al número uno. Le da igual las métricas, el sector ya lo conoce. Ahí es un único, o sea, yo me fío de esta persona, creo que puede llevar a la empresa a facturar 10 millones, que es lo que tiene que conseguir en los próximos 4 o 5 años. Y es contrastar al número uno, que para nosotros es lo más importante. Sí, muy alineado con lo que decíais. Yo os diría que seáis muy tácticos en la reunión. Normalmente siempre hay un partner que es mucho más analítico, un partner que es mucho más emocional. Entonces, no intentar venderle el mismo mensaje a los diferentes partners, ¿no? E incluso apalancaros un poco en lo que es el propio associate, que la verdad que como estrategia me parece muy buena, ¿no? En un proceso comercial pues tienes el champion, el decision maker, el que suele ser el gatekeeper, ¿no? Que es el más, digamos, pesimista respecto a las diferentes inversiones. Entonces, obtener información y que sea un diálogo, que vosotros no únicamente estéis pensando en vender vuestro proyecto, sino también entender muy bien cuáles son esas dinámicas que se están dando en la reunión de cara a maximizar las probabilidades de que, evidentemente, el Partners Meeting pues, resulte en una potencial inversión. Si os parece, tocamos un último punto y pasamos a la parte de las preguntas, que es un punto que podría dar para hablar prácticamente una hora, que es la parte de la negociación del pacto de socios, ¿no? Al final, un pacto de socios, como sabéis, regula la relación entre los distintos socios de la empresa y este proceso puede ser o tan largo o tan corto como os podáis imaginar. Normalmente es más largo. ¿Qué os soléis encontrar aquí? ¿Cuáles creéis que son los principales errores que suelen cometer los emprendedores dentro de ese proceso, ¿no? Porque hay pactos que se pueden cerrar en apenas pocas semanas, pero hay otros que se eternizan una barbaridad. ¿Cómo lo veis? Yo en este tema, como bien dices, puedo estar horas hablando, entonces intentaré ir muy straight to the point. Yo simplemente diría que entendáis que los fondos cierran muchas más rondas de inversión que vosotros, tienen generalmente unos templates que tienden a ser estándares, más o menos, contrastar evidentemente con abogados o con otra gente del sector si realmente lo que recibís es estándar, y a partir de ahí mi consejo es que centréis bien cuáles son vuestras batallas. No podéis intentar cambiar todo el pacto de socios, porque el fondo cierra 10 operaciones al año y quiere pues, pactos más o menos estándares. Entonces, centrar vuestras batallas, 1, 2, 3 batallas, lucharlas bien, que sea coherente, y si os ahorráis 1 mes y medio de negociación y conseguís que el dinero entre antes, va a ser muy bueno para la empresa. Para mí esto es fundamental. Y luego, ser también, espero que no se enfade nadie, pero ir con cuidado también con los abogados, porque muchas veces llega un pacto que está muy bien. Yo, personalmente, el de Inverready, me he pasado semanas y semanas trabajándolo con socios, abogados y demás, y hay veces que hay abogados que retrasan el cierre por cambiar comas y puntos que no aportan ningún valor, porque al final también es su trabajo, ¿sabes? Intentar dar lo mejor o aportar valor. Pero centrémonos en los 2 o 3 puntos importantes, trabajemos en conseguir eso que queremos o que nosotros creemos que es justo para este deal y para adelante, y a cerrarlo lo antes posible, porque 1 mes y medio en una empresa que está creciendo puede definir si esta empresa es un éxito o un fracaso. Totalmente. Aquí yo creo que es importante entender la diferencia entre delegar y relegar. Delegar es, si tienes que enfrentarte por primera vez a un pacto de socios, te lo tienes que estudiar y tienes que usar a tu abogado para que te lo explique cada cláusula, lo que significa y los estándares de mercado. Y relegar es decirle al abogado que se apañe con los abogados del fondo. Eso siempre acaba mal. Normalmente los abogados pues, no tienen poder de decisión. Si yo soltara al abogado de nuestro fondo con el abogado de un emprendedor, es imposible teóricamente que haya un deal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy bueno, quizás en la primera reunión puede ser sin el emprendedor, pero que siempre el emprendedor esté en las reuniones con los abogados, que entienda las razones de por qué el fondo quiere poner esas cláusulas, que a lo mejor no son batallas que al emprendedor le interesen tanto, y al final una negociación siempre las 2 partes tienen que ceder, si no sería una imposición. No, totalmente. De hecho, a este último punto de Javi, no estamos negociando
una compraventa donde vosotros salís y nosotros entramos o al revés, sino estamos negociando un matrimonio, ¿no? Entonces es una joint venture, si bien nosotros siempre entramos con un porcentaje reducido. Entonces es importante mantener, creo, la mente fresca por parte de ambas partes para que no se estropee la relación. Y eso lo hemos visto pasar y puede pasar, porque si el fondo os impone algo que vosotros creéis que no sea justo, pues las dos partes no se encuentran y es muro, pared contra pared. Pero cerrado este paréntesis, quizás ¿cómo afrontar el primer term sheet o el primer pacto de socios? Yo creo que sea muy relevante que os informéis. Lo que estaba comentando antes, hoy en día hay información por todas partes acerca de term sheet y de cuáles son las cláusulas más estándar. Importante lo que decía Borja, contrastar con gente del sector y sobre todo si ficháis a algún abogado, que os lo aconsejo en el caso de la primera ronda por lo menos, contratad abogados que estén especializados en startup, porque es muy distinto crear un pacto de socios para una Bengoa y una joint venture en China que un pacto de socios con Atos, Inverready o Angels. Y luego, como tercer punto, quizás algo que nos encontramos bastante recurrentemente es el hecho de que el emprendedor no entiende quizás o cree que no sea justo todas las cláusulas de vesting y de permanencia, etcétera, que no sé si estáis familiarizados, pero nosotros invertimos en proyectos, pero esencialmente en personas. Entonces, la permanencia es para nosotros absolutamente básica, porque si vosotros el día de mañana os podríais ir y vender vuestras acciones, pues nosotros nos encontraríamos ahí con el proyecto para hacer que, pues no sé, probablemente sería un write-off. Entonces, informaros bien de cuáles son los estándares y por cada fase, porque cambia mucho lo que se pide en Seed, lo que se pide en Series A y ya en Series B, etc. Mario, si me permites, que me caliento. Remarcar un par de temas que es muy importante en Pacto de Socios. El primero, este Pacto de Socios, si todo va bien, durará 18 meses. Y a los 18 meses, el que entre volverá a renovar la permanencia, volverá a pedir cambiar cláusulas, volverá a pedir liquidaciones preferentes. Entonces, tener en cuenta que no es un pacto para toda la vida, sino que es un pacto para 18 meses. ¿De acuerdo? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, si veis un pacto y no lo conocéis, no entendéis las dinámicas, lo peor que puede pasarle a un fondo, al menos para mí, porque puede llegar a ser deal breaker y decir, hostia, yo con esto no quiero tratar, es que te vuelvan el pacto con un control de cambios entero rojo. Porque eso es que hay algo que no se ha hecho bien, ¿de acuerdo? Y el último punto, igual que decía antes, tener en cuenta que el associate quiere que esto salga adelante, el fondo, ya no hablo del associate, el fondo, cuando te lanza un term sheet, quiere que salga adelante. Entonces, no tenéis ningún problema en sentaros, entender las cláusulas antes de cuestionarlas. Nos sentamos, las explicamos el porqué de todo y luego te sientas con tu abogado, te las explica desde el otro punto de vista y al final hacemos una reunión los tres como un matrimonio para que todo salga adelante. Y si se trata con naturalidad, velocidad y un poco de manga ancha por los dos lados, esto se puede cerrar muy rápido. Por desgracia no suele ser así. Sí, para complementar lo que decía Borja, dos ideas. La primera, súper importante que tengáis una call de aproximación para entender las cláusulas y el porqué de esas cláusulas, porque distintos fondos tienen distintas casuísticas. Y luego, en segundo, pensad que muchas veces el pacto de socios es un pacto que le llamamos de caballeros, ¿no? Donde si las cosas no pasan, no tiene por qué aplicarse. Un pacto de socios que regula la salida de un founder, regula pues, ciertas problemáticas de incumplimiento, regula. Entonces, si de verdad consideráis que el proyecto tiene sentido porque le estáis dedicando vuestra vida a ello, escoged muy bien las batallas que vayáis a pelear y no intentéis generar mucho debate, porque eso puede acabar generando mucha desconfianza respecto al fondo. Si os parece, tenemos creo que 5 minutillos más. No sé si tenemos un micro para... Ahí, perfecto, gracias. Para ir respondiendo alguna pregunta. Mira, al principio habéis dicho que había startups que uno de los errores era que venía un emprendedor de un sector que podía ser muy rentable, que hiciera una empresa muy rentable,
pero que no sea invertible. ¿Tenéis ejemplos de ello? Porque a priori, o sea, mi razonamiento es en plan, a lo mejor un negocio de estos es una consultoría que a lo mejor puede ser muy rentable, pero que no es tan escalable. Pero realmente el fondo, cuando ve un negocio que da dinero y que realmente a lo mejor han conseguido muchas cosas bootstrap, no os dan las alarmas de decir, oye, vamos a decirles cómo pueden hacer esto escalable, porque realmente ya que el sector está dando dinero inicialmente y es una empresa rentable que puede hacer muy ricos a los founders, tal y como habéis mencionado antes, pues al final es darle una vuelta. Yo creo que esta es la base inicial de cualquier negocio que a lo mejor posteriormente se digitaliza y acaba siendo un unicornio. Creo que por alusión contesto. Vale, dale. Mira, lo que dices tiene todo el sentido del mundo. Es decir, oye, un proyecto que puede enfocarse al principio como una consultoría, como un servicio, puede acabar siendo un producto buenísimo, desde luego. Es decir, 100%. Pero seguramente, a menos de que conecte con el emprendedor y le vea un potencial absoluto, esa no es mi tarea, porque yo no puedo tener 30 participadas y cambiarles el modelo de negocio y productizarlas todas. No puedo. Es decir, puede darse caso, uno, que el emprendedor ya tenga la idea de productizar, yo pueda entender esa visión y entonces invierto en esa visión, no en lo que hay ahora mismo. Muchas veces nos ha pasado. En proyectos de Deep Tech es muy habitual. Y el segundo caso es que simplemente el fondo no sea la persona adecuada para ayudarte a hacer este cambio. Hay muchas aceleradoras, de hecho, Javier seguro que tienen muchas empresas de este perfil, que las ven y les ven este potencial y tienen las herramientas para dedicarle los recursos, para ayudarlas a enfocarse. Yo muchas veces me encuentro con gente que no sabe hacerlo y pues le presento a Business Angels, que yo conozco, que sé que a cambio evidentemente de un porcentaje más alto, de una implicación, pues se van a meter en el proyecto y te van a ayudar. Pero el fondo no es la figura capacitada generalmente y que te va a poder aportar ese valor. Por muy hands-on que seamos, llega un momento que no puedes dedicarte a eso. Yo cuando me dedico a media jornada, que me lleva a dedicar algunos meses, media jornada a una participada, no es para ayudarla a productizar, es porque la participada ya es la top one de mi fondo y tiene unas necesidades y evidentemente pues tengo que ponderar mi tiempo hacia ese lugar. Pero hacer una nueva inversión pensando ya en cómo productizarlo es algo que es impensable por los recursos que tenemos los fondos, que generalmente no somos tampoco grandes equipos. Y simplemente lo que te digo, el camino puede acabar en un VC, pero igual tiene que hacer un par de curvas antes para encararse en esa dirección. Sí, muy buena pregunta. Al final, lo que nosotros querríamos decir es más que puede haber proyectos intensivos en capital, una fábrica o un proyecto con mucho CAPEX, que puede ser muy rentable, pero que al final eso no es escalable. Y nosotros ahí no nos tenemos que meter, y mucho menos. Al final, el inversor no sabe de nada. El que más tiene que saber de un producto es el emprendedor. Y si no, vamos mal. Que te ayuden a cambiar el modelo de negocio, pues oye, chico, cuando tengas ya la empresa, ¿qué tal? Lo volvemos a ver, pero tampoco creo que el inversor tenga que ir diciendo por ahí cómo tienen que hacer los pivotajes o si tiene que cambiar el modelo de negocio. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta para Borja. Bueno, aquí tenemos otra del público. Me la voy preparando. Sí, sí. Hablando sobre la primera, bueno, soy Rubén Godoy de Graniot, hablando sobre primeras aproximaciones, el tema del DEC, etcétera, ¿hasta qué punto confiáis en las proyecciones financieras de los próximos años? Es decir, os presentan proyecciones financieras a 2022-2023. ¿Cómo validáis que eso es cierto? ¿A qué le dais importancia? ¿Según sector, según confianza que transmita el emprendedor? ¿Cómo es? ¿Quieres responder tú, que antes no? Yo creo que no nos las creemos en general. Lo que validamos es las assumptions y cómo pensáis vosotros emprendedores. Entonces, lo que comentaba antes Borja, los próximos 18 meses, y es por ello que intentamos mirar KPIs o proyecciones a nivel mensual. Si son trimestrales o anuales, bueno, sí nos valen, pero al final si hacemos deep dive no nos valen. Y lo que intentamos validar es en las fases seed, sobre todo el OPEX. Es decir, cuánto estás cargando el OPEX en personal, en inversión de marketing si es necesaria, etcétera, y cuánto eso es sostenible o cuánto es necesario, ¿no? Obviamente, si eres un deep tech, inviertes, no sé, 500.000 euros en marketing, nos preguntamos, ¿pero esto por qué?
¿no? Y al revés, si eres un B2C, heavy B2C y no pones marketing, pues o bien estás clavando el mercado porque has encontrado un nuevo go-to-market súper eficiente, o bien estás infravalorando tus necesidades. Y entonces con eso pues os hacemos los Q&As, calls, para entender un poco cómo pensáis. Y lo más importante, luego lo que nos tenemos que creer es la caja para los próximos meses. Y es por eso que siempre, y eso es una recomendación creo para todos, intentar levantar un poco más bien que levantar menos y diluiros menos. Porque siempre, yo no he visto ni un caso donde ha pasado que al cabo de 12, 18 meses la empresa tuviese más cash de la que preveía en las proyecciones. Yo añadir que al final, para mí, el plan financiero lo que me va a decir, yo voy a hacer un camino crítico que se va a traducir en, la financiación se va a traducir en tiempo que tiene el emprendedor para conseguir los objetivos que se ha definido. Entonces, tú me vas a pasar tus proyecciones, yo voy a hacer un camino crítico, decir, oye, si se da todo fatal, tenemos tiempo para llegar a estas métricas, que esta empresa sea financiable, y eso es un poquito lo que hacemos nosotros. Degradamos todo a un camino crítico, por eso es un poco lo que decía, que la empresa no se cargue automáticamente de muchas contrataciones, sino que contrate a medida que consigue ciertos hitos, es decir, que hay un plan base, pero si yo estoy a 0 de revenue y no he llegado a 10 de MRR, 10K de MRR en 6 meses, que era el objetivo, pues no contrato estos 2 tíos extras, me espero para ganar tiempo para que todo vaya pues cogiendo la forma que se preveía en el plan. Sí, bueno, en nuestro caso siempre invertimos cuando hay algo de métricas. La única inversión que hemos hecho sin facturación es Celeros, que es un proyecto más técnico y a largo plazo. Y lo más importante es el pasado, ¿no? O sea, más que el futuro, que demuestra el conocimiento que tienes de tu modelo de negocio. Lo que vemos es los 4 o 5 meses que tienes de tracción y entender muy bien las economics, ¿no? Y sí que invertimos con algo de métricas y cuando ya no se dejan de vender duros a 4 pesetas, ¿no? Cuando ya se empieza a ganar por lo menos margen de contribución en las operaciones. ¿Tenías una pregunta para Borja? Cierto. Has comentado que vosotros lanzáis directamente el pacto de socios a los emprendedores o el term sheet y luego ellos se hacen su pacto de socios con sus abogados. No, nosotros les pasamos term sheet y una vez firmado term sheet les pasamos pacto de socios, pero siempre con nuestra versión. Siempre nuestra versión. No, solo puntualmente si vamos de followers, pero si no trabajamos con nuestro pacto por un tema de estandarización. Al final tenemos 120 participadas y si tengo que ir a revisar pactos completamente distintos cada vez que haya un pequeño cambio es ingestionable. ¿Cuántas páginas tiene? Pues tendrá unas 60 páginas. Sí, pero la chicha está en 5. Y eso el abogado te lo tiene que explicar. Creo que aquí también hay una cosa que lo he hablado con muchos emprendedores y cuando reciben un term sheet se piensan que la respuesta es binaria, o lo firmo o no lo firmo. Pero esto no lo estaré diciendo yo, pero el term sheet también es negociable y hay cláusulas que pues, elegir batallas y se pueden negociar. Todo es negociable, otra cosa es que se acepte o no se acepte, pero es decir, que no tengáis ningún miedo en decir, oye, esto porque está, esto no lo veo razonable. Y luego el fondo ya te dirás si él considera que es razonable, si no, si es un red flag, si no. Hay cosas que no podemos cambiar del pacto, evidentemente, 60 páginas hay muchas cosas que no. Pero hay muchas otras que sí, que se adaptan, que se ajustan. Al final esto es lo que dicen, es una relación. Perfecto, tenemos tiempo para una última pregunta. Si no, la lanzo yo. ¿Qué recomendaríais a alguien que quisiera emprender y que estuviera buscando una primera ronda de inversión? Teniendo en cuenta que ya no estamos hablando de una idea, estamos hablando de un equipo, de un proyecto, que ya tiene, digamos, la mínima documentación y setup preparado. Si tuvierais que resumir todo lo que hemos dicho en una sola frase, ¿cuál sería? A ver, a mí si alguien me dice que quiere emprender y tiene dudas, le diría que no emprendiera. Y si está levantando una ronda de inversión, le diría que aplicara Decandocs, que es un foro que lanzamos desde Angels. Y bueno, está teniendo mucho éxito. Todos los meses hacemos un evento online en el que presentamos 5 startups en ronda ante más de 200 inversores. Es gratis para la parte emprendedora e inversora y hemos levantado ya más de 2 millones de euros, que sepamos, porque hay muchos tickets que ni nos informan. Pero bueno, sin duda esa es la mejor recomendación. Yo simplemente diría que os preparéis, ¿de acuerdo? Que invirtáis el tiempo que se necesita en preparar la empresa para que esté lista
para ser invertible, la documentación para acercaros a los fondos, es decir, que todo conlleva mucho trabajo, conlleva trabajar, dormir 4 o 5 horas en los momentos difíciles, ya sea por producto o ya sea por levantar la ronda, y que le deis la importancia al proceso de levantar ronda. Es decir, para nosotros, como fondo, no nos engañemos, esto es como todo el mundo, tiene sus emails y hay unos que te apetece más responder y otros que menos. El emprendedor que lo tiene todo ordenado, que los mensajes son concisos, que no se va por las ramas y que es eficiente y trabaja bien, hostia, tienes más ganas de trabajar con él y te crees que va a ser igual en el día a día. Es decir, la relación que tenéis con nosotros es lo que nosotros pensamos que hacéis en vuestra empresa, entonces darle la máxima importancia. Totalmente, y si yo fuese emprendedor, teniendo ya un equipo, la documentación, etcétera, lo que haría sería informarme acerca de los fondos, intentar conectar, no tanto con los fondos de primera, sino con participadas de esos fondos para conocer. Entre emprendedores, yo creo que el mundo VC y startup es muy de fácil acceso. Entonces, insistir un poco con los emprendedores que ya son participados por esos fondos, hablad con ellos, preguntarles cuáles son las características, lo que hacen bien, lo que hacen menos bien, y luego, si os gusta el perfil, pedid una intro, posiblemente, o bien al emprendedor, o bien a otra persona que conozca ese fondo, porque es siempre mejor ir acompañado de una intro que a puerta fría en el form de nuestras webs. Yo simplemente para... Sí, tenemos tiempo para una última, Pablo. Bueno, lo primero, corroboro lo que ha dicho Javier de Candox, que nosotros expusimos la semana pasada y nos fue muy bien. Buena publicidad te hacen, ¿eh, Javi? Y después, por otro lado, es un tema que siempre me da mucha curiosidad porque hay bastante diversidad de opiniones, que es el tema de cuando llega un equipo de fundadores, ¿vale?, que no tiene perfil tech y externaliza el desarrollo de la tecnología. O sea, ¿eso es un red flag? ¿No? ¿Dais la oportunidad a que, oye, se termine el desarrollo si realmente después tiene preparado para la ronda, oye, pues contratar un buen equipo tech que continúe con el desarrollo? ¿En este tema qué pensáis? Generalmente es un red flag, ¿de acuerdo? Evidentemente hay proyectos y proyectos, y si el proyecto es una empresa de comercio online y la parte tecnológica tiene muy poca relevancia y tiene mucha más pues marketing, la parte de comunicación, el producto en sí, pues igual le das menos importancia, pero siempre te va a ponderar a la baja tenerlo externalizado, al menos desde mi punto de vista. Sí, a ver, yo creo que para nosotros no. Para nosotros es mucho más importante el número uno, que sea humilde y que sepa reconocer sus problemas o carencias, que, oye, hasta este momento no he podido contratar equipo técnico y lo estoy solventando de esta manera. Ya tengo a esta persona fichada que me está ayudando por las tardes y se va a incorporar al equipo próximamente. Pero si en esa etapa pensamos que el emprendedor no es humilde, decir, oye, lo hago todo bien y facturo 3.000 euros al mes, pues, oye, ¿para qué vamos a entrar si ya lo haces todo bien, ¿no? Es más importante que el número uno conozca bien a lo que se va a enfrentar y sea humilde que luego en la etapa inicial, pues obviamente nadie nace con un CTO, ¿no? Desde nuestro punto de vista, en línea con lo que comentaba Borja, o sea, depende del foco, del enfoque de la empresa. Obviamente en una DIP que no tenga tecnología probablemente ni siquiera existe. Y si es un marketplace, Sí, pues... sí que existe, ¿eh? Existe, vale, pues... entonces vemos de todo. Pero yo os diría que es fundamental intentar no ceder equity de cara al desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros queréis desarrollar externamente, hay varias empresas con las que nos encontramos que llegan con un 20% o incluso más en algunos casos del cap table que está cedido a agencias externas para que les pague el desarrollo del MVP. Eso para nosotros es muy red flag. ¿Por qué? Porque no solamente no hay el talento en la empresa. Otra cosa es dar equity a un CTO, que eso obviamente que sí. Pero si es una empresa externa y está en el cap table, ya esa empresa poco podrá aportar a vuestra empresa en el futuro. ¿Qué significa esto? Que vosotros os haréis diluido, y ese 20%, 15%, etcétera, estará ahí estático
sin poder aportar probablemente ni siquiera capital. Con lo cual, eso sí que es muy... Eso me lleva al punto del cap table que no hemos tratado, pero que y cada vez más vemos cap tables estropeados, entre comillas, ya en fase seed. O sea, tened presente que para llegar a una serie A y que sobre todo inversores internacionales os inviertan smoothly, sin haceros la pelota sobre el cap table, tenéis que contar, o sea, por encima del 50 y yo diría de tirar para arriba, para que estéis alrededor del 50, incluso post Series A. Yo, por concluir, me gustaría trasladar algún aprendizaje que hemos tenido en Ángeles en estos últimos tiempos. Es que las empresas no viven o mueren por el capital, viven o mueren por tener un buen líder que de verdad sepa llevar la empresa y ejecutarla. Y todas las empresas que han tenido un éxito relativo han tenido algún consejo de administración o en algún momento que casi cierran. Y no conocemos ninguna empresa que no haya estado al borde, que lo haya seguido intentando, que haya tenido un CEO que se lo crea y haya sido muy perseverante y muy ambicioso y le haya dado la vuelta a la tortilla en algún momento. Perfecto, pues creo que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar en este panel. La verdad que ha salido bien. Muchas gracias, Borja, Javi, Giovanni. Gracias a ti, Mario. Y a la gente de CaixaBank. Y bueno, vamos a estar por la zona, así que si cualquiera de vosotros tiene alguna duda o quiere profundizar un poco más, pues encantado de hacerlo. Muchísimas gracias.